Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as a love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like you. Something as simple as trusting in you gives me the time, dear Lord, to learn a thing or two. 'Cause nothing's as important as the life I live with you. So show me, Lord, how to live like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna show me, Lord, how to love. Amén, amados hermanos, amada iglesia, hermoso poder estar nuevamente juntos, ¿cierto? Verlos contentos, alegres. Mi esposo me decía hace un minuto que encuentro que hoy día los hermanos llegaron como más gozosos, me dijo, ¿tomaron todos o comieron algo con azúcar? Y yo le digo, ¿quién sabe? A lo mejor es miel, pero es claramente el Señor, ¿cierto? Que Él es tan fiel, es tan amoroso con nosotros, amén. Y quiero leer algo que está en Hebreos 6:15. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. ¿Ya? Y hoy día estaba haciendo mi devocional y leía esto y decía, Señor, gracias. Gracias porque Él fue paciente y esperó esa promesa que tú ya le habías dicho. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una promesa, cierto, del Señor? Promesas que Él ya ha cumplido y hay otras promesas que todavía no hemos visto la respuesta, ¿cierto? Pero en Él tenemos seguridad y confianza que va a cumplir sus promesas. Amén. Y quiero que oremos también por nuestros amados hermanos que están en distintos países, como todos los domingos, ¿cierto? Que también están esperando esa promesa, que siguen aferrados incluso a esa esperanza, a esa promesa, aunque ahora todavía no ven nada. Que podamos orar, que podamos pedirle al Señor que renueve su fuerza para que ellos sigan esperando y sigan teniendo esa paciencia que solo la puede dar el Señor. Amén, que oremos por nuestra nación, también es importante este año. Nuevamente hay elecciones y necesitamos que el Señor nos dé la sabiduría y la prudencia a nosotros también para saber qué decisión correcta tenemos que tomar frente a estas elecciones. Amén, nos ponemos de pie para clamar al Padre. Señor amado, seguimos delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza, como decía la alabanza, y esta palabra está puesta en ti, Señor, y lejos es lo mejor que podemos para nuestras vidas. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros. Gracias, Padre, por esa esperanza, esa promesa tan maravillosa que tenemos, Señor. Y queremos en esta hora no solo orar por nosotros, sino que orar por todos nuestros hermanos a lo largo del mundo. A lo largo, Señor, de esa iglesia perseguida, Señor, en el oriente. Señor, pedirte, clamar delante de tu presencia por cada una de las situaciones difíciles que están viviendo nuestros hermanos, Señor. En medio de la guerra, Señor, hay hijos tuyos que están aferrándose a esa esperanza, están aferrándose a esa promesa. Que tú renueves sus fuerzas, Señor, que ellos recuerden tu palabra y que puedan seguir firmes en ti, Señor, y que esa paz que inunda todos los corazones pueda inundar la vida de ellos también, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer en sus vidas. Gracias, Señor, por esas respuestas hermosas que hemos visto en nuestras vidas. También las van a ver ellos, Señor. También queremos clamar delante de ti porque solo no podemos.
Señor, un fruto del Espíritu también es la sabiduría que tú nos das, Señor. Y esa sabiduría te pedimos cuando tenemos que tomar la decisión importante sobre nuestra nación, Señor, sobre las elecciones, por quién votar, no por el que me agrade o por el que tenga afinidad, sino lo que tú tienes en tu corazón, que tú puedas transmitirlo y que nosotros sabiamente podamos escuchar tu voz y tomar las decisiones correctas. Te pedimos por esos gobernantes que hoy todavía están ahí, Señor. Guía sus pasos, pero sobre todo quebranta sus corazones delante de tu presencia, que puedan sentirte, que puedan tener el temor tuyo, Señor, porque es la única manera de que nuestra nación pueda sobresalir, pueda tener tu presencia, Señor, en todas las decisiones. Gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer hoy en nuestra vida a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Saludar a quienes hoy nos acompañan en redes y invitarles a la palabra del Señor, al libro de Santiago, capítulo número 2, verso número 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Durante este último mes hemos sido testigos de una de las noticias más complejas que probablemente nos va a tocar como país manejar en los próximos 30 a 40 años. Tenemos una crisis de nacimientos que es alarmante. Y quiero explicar por qué es alarmante. Por una razón muy sencilla. Porque para que siga funcionando el país como lo entendemos, mano de obra, desarrollo, trabajo, investigación, etcétera, un largo etcétera, si no están las personas para poder hacer esas tareas, simplemente nos vamos a enfrentar a un gran problema. Pero uno de los problemas que está viviendo un continente antiguo como Europa tiene que ver justamente con el gran problema de las pensiones. Cómo se garantiza que las nuevas generaciones puedan acceder, básicamente depende también no solamente del aporte que todos hacemos, sino que también de cómo el país es capaz de hacerse cargo de esa parte de la población que ya no puede hacerlo por razones etarias. Bueno, ustedes se dirán qué tiene que ver eso con la palabra. Bueno, quiero graficar con ese ejemplo que si no nos preocupamos de esto, que si no lo tomamos en serio, que si no comenzamos a entender que el plan de Dios ha sido la familia, que si no comenzamos a darle valor a eso, a volver a eso, a no pensar que mientras, ¿no es cierto?, tenemos estos diálogos en que los géneros compiten casi como una batalla desesperada el uno por el otro. Iba pasando un día por una de las calles de la ciudad y había una pancarta con un odio tremendo por una palabra, patriarcado, y todo era patriarcado, y alguien, seguramente la persona que estaba detrás de eso, no tenía buena salud mental, y seguramente lo plasmó en esas palabras casi de odio por el género opuesto. Y este diálogo cruzado y este diálogo antagónico
es imposible de poder conciliarlo con la crisis de la que yo les estoy hablando. Porque hay que trabajar para eso, hay que sembrar para eso. Y eso es algo práctico, alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que trabajar para que eso ocurra. Simple. Cuando lleguemos delante del Padre, cuando ustedes y yo nos vayamos, ya sea por muerte natural, ya sea, ¿no es cierto?, por partir por cualquier cosa, pero tengamos que irnos y todos nos tenemos que ir, vamos a tener que presentarnos delante del Padre y la Biblia habla de 2 libros. Son 2. El primero es el libro de la vida. Y dice la palabra que ese libro se va a abrir y va a estar nuestro nombre allí. Y cuando pronuncien nuestro nombre, el Espíritu que mora en nosotros nos va a decir que ese es nuestro nombre. Porque lo que va a ocurrir es que a muchos de nosotros se nos va a cambiar el nombre. Vamos a tener un nombre nuevo. Tal como lo hizo Jesús cuando llamó a los discípulos, ¿no es cierto? Y en muchos casos Él puso un nombre. De tal forma de que ese nombre tenía un sentido y tenía un propósito del Padre. Y bueno, esto algo parecido nos va a ocurrir y cuando lleguemos a su presencia, la Biblia habla, ¿no es cierto?, de esta idea, de esta figura del libro, dando a entender, ¿verdad?, que vamos a enfrentar primeramente una primera barrera, que es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y por eso la salvación. Pero luego de eso vamos a enfrentar un segundo libro, un segundo juicio, las obras. En ese libro de las obras está absolutamente todo, pero absolutamente todo el registro de lo que hicimos, invertimos, ejecutamos, apartamos, dedicamos y consagramos al reino de Dios en la tierra. Y quiero reiterar esto antes de ir a la palabra. Vamos a tener 2 filtros, vamos a pasar por 2 etapas, todos nosotros, todos los creyentes, todas las personas que se congregan en todo el mundo, vamos a tener este filtro. Primero, libro de la vida. Y segundo, libro de las obras. Lo que nosotros heredamos o lo que la iglesia dominante hizo durante muchos años en el continente fue simplemente mal educarnos, mal enseñarnos. Y fuimos herederos de conceptos y formas de pensar que las personas o el movimiento dominante nos hacía pensar que era lo correcto, pero que estaban lejos de la palabra del Señor. Y como herederos de eso, culturalmente nos cuesta mucho a veces comprender estas diferencias y comprender que eso va a tener costes importantes en nuestra fe. Las obras. Este gran capítulo complejo de hablar, difícil de entender y por otro lado de asumir. En una ocasión, una persona nos envió desde otra ciudad del país a alguien que buscaba ayuda y que pasó por su ciudad. Y cuando esta persona pasó por su ciudad, le dijo, mira, ándate a Valdivia y ahí te va a recibir Joctán y él te va a ayudar. Entonces yo le pregunté, pero ¿qué hizo él cuando te recibió, cuando tú llegaste donde él? ¿Qué hizo él por ti? Bueno, me dijo, me dio tu nombre y me dijo que tú me ibas a ayudar. Pero él, fuera de decirte, ¿él hizo algo? No, él no hizo nada por mí. La ayuda que él me dio fue decirme que tú me ibas a ayudar. Entonces, este ejemplo que les cuento de forma simple muestra esta gran dicotomía que hay en la iglesia, este gran problema que tenemos metido en la cultura evangélica y que el libro de Santiago lo aborda de forma profunda. Y al igual como estábamos hablando de este gran problema de la tasa de reemplazo, que si no hacemos nada, se nos va a venir la noche en 20 o 30 años más al país y vamos a tener problemas muy complejos de resolver, porque hay que trabajarlos ahora. Si los trabajamos ahora, vamos a poder sortearlos bien. No se resuelve esto de un año para otro. Esto es lo mismo. Necesitamos resolver ahora, necesitamos cambiar cosas ahora para que tengan fruto después, porque son de largo aliento.
El apóstol Santiago escribe justamente para enseñarnos que no podemos tener una dicotomía entre lo que yo creo y lo que yo efectivamente hago o termino ejecutando a raíz de lo que yo creo. Por muchos años, la iglesia en Chile, y me refiero a la iglesia nuestra, cristiana evangélica, se refugió en la idea de la fe como solo una estructura de creencias que nos apartaban de los credos clásicos para hacernos pensar que si mientras nosotros proclamábamos la palabra y sentíamos al Señor, estaba todo resuelto. Es decir, si teníamos experiencias pentecostales fuertes, profundas, en donde, ¿no es cierto?, esa presencia de Dios se hacía notar en nuestros corazones y teníamos la palabra, estaba todo resuelto. El libro de Santiago dice que lastimosamente no está todo resuelto. No funciona así. No al menos delante de Dios. Y por eso incluso él establece una diferencia de un pasaje que usamos mucho nosotros en el ministerio. Cuando las personas tratamos de hablarle de Dios, ¿quién no cree? En Chile el porcentaje de personas que no creen en Dios es muy bajo. Es muy bajo, no es alto. El porcentaje de personas que creen en Chile supera, si nosotros sumamos todo, independientemente del credo, se acerca casi al 90%. O sea, de 10 personas, 9 creen. El tema es por qué no las vemos en una iglesia. ¿Qué es lo que creen? ¿O en qué creen? ¿O a qué le llaman creer? Ahí es donde está el problema. En cómo definimos las palabras, a qué nos referimos con creer. Y Santiago lo que hace es definirlo. Decir, en esto hay que creer. Separa la paja molida del trigo y dice, este es el trigo. Esto es lo que hay que creer. Y miren ustedes cómo lo hace. Lo hace de una forma que puede parecernos un poco fuerte, confrontacional. Santiago es un libro que nos confronta. Santiago no es un libro nanay. Santiago no es un libro cuentacuentos. Santiago es un libro que te confronta con la realidad de la palabra. Que te dice, a ver, ¿de qué fe me hablas? ¿Cuál es el cambio que has tenido? Dime, ¿cómo eso ha transformado tu vida? Te confronta, te dice. Santiago dice, ¿qué pasa con tu lengua? ¿Qué estás haciendo con tu lengua? ¿Cómo es posible que por un lado hables de Dios y por otro lado vituperes al prójimo, lo insultes? Santiago nos confronta a eso. Nos dice, no se trata solamente de una fe etérea, ideológica, se trata de algo contundente que tiene que ver con una transformación cultural, social, personal, mental. Es una realidad completa del ser humano. La fe no deja ninguna parte de nuestras vidas lejos o aislada de la acción de Dios. Y por eso dice, mira, dice, si tú me dices que solo crees en el vacío y que usas la misma palabra que yo uso, pero con un contenido distinto, porque esto es como la secta falsa. Tú les preguntas a alguien de secta falsa, ¿tú crees en Jesús? Te va a decir que sí, que creen en Jesús. Pero hay una de ellas que dice que Jesús fue un humano, solo humano, y que incluso antes de venir acá eran hermanos de sangre con Satanás y se pelearon en el cielo. Y hay mucha gente que cree eso. Y ahí los tienen tomando té de zanahoria y creen eso. De tal forma que no basta con creer, sino que ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo? ¿A qué le llamo creer? Y Santiago hace eso. Nos desnuda y nos dice, ¿a qué le estás llamando tú creer? Porque yo puedo decir, no, si yo creo en Dios. Pero si yo agarro a cachetadas a Cristina, ¿de qué hablo? Yo puedo decir, no, es que yo creo en Dios. Pero si a la primera rompo en insulto, ¿de qué hablo? Se trata de eso. Se trata de eso. Por eso es que es tan importante esto, porque si no nos confrontamos, vamos a ser parte de un problema que otros nos heredaron. Malos modelos, malos ejemplos. Y hay que terminar con aquello, porque el reino no es un modelo, es una forma de vida, es un estilo de vida. Es mucho más profundo que aquello. Y por eso es importante lo que este hombre comienza señalando y dice, mira, los demonios también creen. No se trata de creer.
Porque los demonios también creen, y agrega algo que yo siempre le digo a la gente cuando me dicen, no, si yo también creo. Yo le digo, sí, pero los demonios creen y tiemblan. No solamente creen, tienen temor. Tienen temor y son demonios. Y yo le digo, ¿tú crees? ¿En qué crees? Le digo. Y te da igual Dios, te da igual si tú le faltas a Dios, te da igual si le mientes a Dios, a ti te da igual. Te da igual si tú blasfemas de Dios, si tu vida es decir una cosa pero haces otra. ¿De qué fe me hablas? ¿De qué Dios me hablas? Y entonces Santiago nos confronta con esa realidad. Que lo que yo hablo, que el discurso que tengo, tiene que estar asociado a la forma como yo también desarrollo mi proyecto de vida, a la manera en cómo yo también desarrollo mi vida doméstica, de qué manera también eso tiene una realidad y una consecuencia en mi vida doméstica. No lo puedes separar. En el reino tú no puedes separar lo que tú crees de lo que tú haces. En el reino lo que tú crees es lo que tú haces, y lo que tú haces es lo que tú crees. Y por eso Santiago establece este ejemplo tan poderoso y dice, eso fue lo que pasó con Abraham. Dice que le fue contado con justicia, pero ¿qué fue lo que le fue contado por justicia? Que tomó a su hijo y se lo llevó al altar porque el padre le pidió que lo sacrifique. No solamente creyó en la voz del padre, sino que tomó al hijo y se lo llevó. Y dice, esa fe es la que cuenta. Ese es el acto, esa es la acción de Dios. Eso es lo que cuenta. Fíjense ustedes que en este maravilloso pasaje no solamente nos confronta a nuestras concepciones de fe, sino que también nos enseña y nos habla de una parte de la fe que si no está, nuestra fe dice que es vana. No tiene fuerza, no tiene poder, no tiene sentido. Yo puedo tener un discurso que me preocupo de los demás. Yo te puedo decir a ti, es que a mí me interesaría trabajar, ver, ayudar, bendecir. Y podemos tener un discurso de aquello. Pero si tú pierdes los estribos por cualquier cosa, dañas, ofendes y destruyes, ¿de qué me hablas? Eso está diciendo Santiago. Pero si a la primera de ti sale en guarizapo y no tienes capacidad de controlar tus palabras, y a la primera expresión en donde te ves sometido al estrés, las primeras palabras que salen de ti son autodestructivas. La Biblia le llama las truanerías, los insultos, los garabatos, y pierdes los decibeles. ¿De qué fe me hablas? Dice Santiago. Qué increíble, ¿no? No podemos disociar, no podemos separar lo que nosotros creemos respecto de lo que el reino quiere y espera que Dios haga en nuestros corazones y en nuestras vidas. Finalmente se trata que nuestra fe se traduce en un estándar personal delante del Señor tan profundo, tan hermoso, que produce una revolución completa y que termina afectando, sin duda, también nuestras acciones más domésticas. Las más simples terminan afectándose. Observen ustedes las Escrituras. Miren el 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y quiero explicar esto. La iglesia dominante por años, cientos de años, en nuestro continente, tomó esto y lo dio vuelta. Entonces había que hacer buenas obras, porque si tú hacías buenas obras, entre ellas la limosna, entonces tú te ganas el cielo. Tú te ganas un pasaje para el cielo. Santiago dice, cuidado, no es eso lo que dice la palabra. La palabra dice algo distinto. La palabra dice que una vez que tú has aceptado, has recibido a Jesús, lo que ocurre de forma consecuente, natural, es que después que yo recibo a Jesús, lo normal es que nosotros luego servimos al Señor. Nos ponemos a disposición del reino. Nos ponemos a disposición de lo que Dios quiere que yo haga. Y comienzo a trabajar para que Dios construya su reino en mi corazón, y el resultado normal de eso son las obras. Las obras, lo que hacemos, es una consecuencia normal de lo que primero Dios trabaja y hace en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras billeteras, en nuestros talentos, en nuestros dones, en nuestros ejercicios laborales, profesionales. Más allá de lo que ejecutamos, lo que está detrás de lo que ejecutamos es nuestra fe. Y por eso dice finalmente Santiago, somos justificados por eso que se ve.
Somos perdonados por Dios porque finalmente aquello que se ve nace de nuestra fe más profunda que tenemos en la obra del Señor. Así entonces yo puedo entender que las obras son el resultado normal, es el resultado esperable de cualquier persona que conoce a Cristo. Y este es un síntoma muy importante de tu fe. Si hay algo que habla de tu fe, después que conoces al Señor y después que Cristo ha sido recibido en tu corazón, van a ser tus obras. Y esas obras, ninguna de ellas cae a tierra. Todas ellas, sean pocas, sean muchas, están en el registro del cielo, donde nadie puede hackear, nadie puede agregar y nadie puede quitar. Recuerdo una experiencia en la casa pastoral muy desafortunada y muy dura. Habíamos trabajado, estábamos en los primeros años del ministerio, y habíamos trabajado con los pocos recursos que teníamos en ese minuto, y tomamos parte de nuestros propios recursos personales y los unimos al esfuerzo de iglesia, y aún no teniendo nosotros resuelto nuestro templo en ese tiempo, apoyamos y levantamos y compramos en otro lugar donde estaban haciendo otra iglesia con condiciones todavía más desfavorables que la nuestra. Y llevamos todo el recurso para allá. Y logramos comprar, vino un señor, estaba vendiendo lotes. Entonces me dijo, pastor, ¿usted va a construir iglesia? Y yo le dije, mire, la verdad es que yo estoy ya levantando, estoy construyendo iglesia. Tal vez usted se refiere a templo. Porque la iglesia ya está, le dije, que hay varias familias, ya hay iglesia. Entonces me dijo, bueno, lo que pasa es que yo estoy vendiendo lotes acá y le dejé el más bonito para que ustedes lo compren para la iglesia. Entonces yo empecé a conversar con él, le dije de dónde él había sacado eso, cómo él sabía eso. Bueno, me dijo, es que mi abuelo, en algún momento mi abuelo fue pastor. Y entonces yo quiero apartar esto. Entonces le dije, no, paremos el asunto, le dije. O sea que usted conoce de la palabra. Sí, me dijo. Entonces le dije, usted está en un gran problema con Dios, le dije. ¿Por qué? Porque bueno, usted tiene que entender que usted tiene una responsabilidad con Dios. Usted es conocedor de la palabra. Dios no tiene nietos, le dije. Dios tiene solo hijos. Y empecé a conversarle y a los 20, 30 minutos estábamos orando junto con él y él pidiendo perdón al Señor y volviendo su corazón a Cristo. Y él era de otra ciudad. Y luego me dijo, pero pastor, ¿qué vamos a hacer con este negocio? Bueno, le dije, yo no le he preguntado a usted, no lo he buscado a usted, usted me está buscando. Y yo le tengo que decir, le dije, yo ni siquiera donde estoy tengo iglesia, pero acá estoy buscando dónde porque hay que comprar y edificar un templo. Y entonces me dice, me habla de un terreno al 25% más o menos del valor real, comercial. Y yo le dije, mire, sabe, le dije, yo no tengo eso, yo no lo tengo. Pero déjeme conversar con la gente a ver cómo lo juntamos y reserve eso para la obra del Señor. ¿Le parece? Entonces él me dice que, bueno, pastor, entonces así ustedes oran por mí. No, le dije, yo no necesito orar por usted, necesito que usted comprenda que todo lo que hacemos, lo que usted también está haciendo, y todo lo que yo hago por el reino, quien recompensa es el Señor, le dije, no yo. La obra no es mía, la obra es de Él. Perfecto, quedamos en eso y juntamos nuestras lucas. Yo tenía unos pocos de ahorro personales y los juntamos y compramos el terreno. Y luego que dejamos el lugar y quedó otra persona dirigiendo la obra, nosotros orábamos y dábamos gracias a Dios porque se iba a levantar un templo. Después con los años, al poco andar, estas personas hicieron una muy mala gestión y finalmente esas personas terminaron en otros lados. Y después la persona que estaba a cargo vendió y nunca más supimos de esos dineros. Y cuando supimos eso, nos partió el corazón. Nos arrancó el corazón, porque no teníamos los problemas resueltos nosotros. Y las pocas lucas estaban ahí. Y entonces teníamos sentimientos encontrados, rabia, tristeza. Y salieron palabras de juicio de nuestros labios y nosotros nos pronunciamos mal sobre esa persona y cómo es posible que haya hecho algo así. No nos caía en la cabeza. Y lo escuchábamos con discursos santulones, discursos bonitos, pero estaba actuando mal.
Y entonces nos bajoneamos y dijimos, bueno, nunca más nos vamos a involucrar en estas cosas. El nunca más duró poco, gracias a Dios. Hasta que vino la palabra del Señor y nos enseñó que efectivamente la persona había mal usado aquello, eso era real. Pero cuando nosotros hicimos el esfuerzo, el día que lo entregamos, el día que lo depositamos, quedó registrado en nuestra cuenta del cielo. Querida iglesia, nuestra pega en el trabajo no es juzgar. Nuestra pega en el servicio a Dios no es evaluar. Nuestra pega en el servicio a Dios es hacer. Y hacer tiene un sentido. Que si no lo hacemos, que si no ejecutamos, que si no acompañamos nuestra fe de obras, vamos a tener un gran problema en el cielo. Es verdad, es como la tasa de reemplazo. Probablemente nos quedan 10, 5, 20, 30 años, no lo sé. Y pudiéramos pensar equivocadamente que no nos va a llegar, pero nos va a llegar. Vamos a tener que ir al trono de Dios. Y yo quisiera animarlos de forma simple, pero confrontacional, tal como lo hace Santiago. Si no hay obras, si no hay cosas que hacemos para Dios, vamos a tener un problema grave delante de Dios. Tienen que haber obras. Esas obras no solamente es cuando la iglesia te comisiona o te pide algo. Cuando alguien de liderazgo te invita a trabajar en su equipo de trabajo, eso es solamente una pequeña parte de las obras. Es cuando también el Espíritu Santo coloca inquietudes en tu corazón. Es cuando el Señor te habla, te dice que hagas cosas. Y una y otra vez lo hace. Y quiero decirte que las cosas que Dios te pide no son buenas para Dios. No son buenas para la iglesia. Lo que está haciendo Dios es trabajando en tu corazón para que cuando llegues a su presencia no tengas el problema grave del que estamos hablando hoy. Porque sin obras tu fe va a ser muerta. No se trata de cómo esa obra retorna hacia mí. Tampoco se trata que haré aquello que solo me gusta a mí. Se trata que la obra de Dios, la acción de Dios, es la carga que Dios va a poner en tu corazón. Y tenemos que servirlo, y tenemos que trabajar, y tenemos que involucrarnos. No solamente en lo que hacemos dentro de estas cuatro paredes. La obra de Dios es cuando de pronto te tocan cosas afuera en la calle y nadie auxilia al otro, pero estás tú. La obra de Dios es cuando ves desastres en el colegio, en la escuela, situaciones complejas, y estás tú. No te puedes quedar callado, no te puedes quedar callada. Nosotros somos la obra de Dios, y lo que hacemos es la obra de Dios. Y por eso es que no resiste, es imposible mantener una fe donde solamente me gozo y me deleito en la Biblia y crezco y me engordo espiritualmente, pero que finalmente no hago ningún ejercicio con aquello que soy enseñado y educado. Porque aquello que yo recibo, la máxima del reino, es que sí también lo tengo que entregar. Querida iglesia, tenemos que tomarnos en serio el tiempo que Dios nos da. Te tienes que tomar en serio las advertencias que el Espíritu Santo te ha solido dar una y otra vez. La obra de Dios hay que hacerla. Y hay que hacerla no porque alguien más necesita de Dios, sino que también hay que hacerla porque tú y yo vamos a necesitar que ese libro tenga anotaciones a nuestro favor. Fíjense que el libro de Apocalipsis nos revela algo que pocos libros hablan. Apocalipsis enseña que Dios pagará a todos, según haya sido su obra. No dice según haya sido su fe. No habla de algo etéreo. Dice que Dios lo va a hacer según hayan sido nuestras obras. Por eso es que hay que involucrarse en la obra del Señor. Por eso es que hay que decir amén. Por eso es que hay que tener disposición. Porque la obra de Dios no se puede hacer si tú estás primero. La obra de Dios no se puede hacer si hay pereza en tu corazón. La obra de Dios no se puede hacer si tú menosprecias las cosas de Dios. La obra de Dios no se puede hacer si en tu corazón compites con los Baales. La obra de Dios no se puede hacer en tu corazón si permanente estás sentándote en el lugar del juicio y juzgando a los demás. La obra de Dios no es un trampolín de juicio, la obra de Dios es servir al que tomó tu vida, al que pagó el precio por ti y al que dijo que ahora te había puesto para bendecir y servir a otros.
La obra de Dios se trata de eso. No admite cuestionamientos. La obra del Señor no admite mis observaciones. La obra de Dios no admite mi racionalidad. La obra de Dios simplemente espera que muchos de nosotros le digamos: Señor, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo. Haz conmigo lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Si hay algo que me disgusta mucho como pastor, es cuando las personas me dicen: no, pero es que como iglesia no hacen aquí, no hacen allá. Esa es una persona que no tiene ni idea de la iglesia. Cuando la persona habla eso, dile: tú no tienes ni idea de la iglesia. Se nota que tú no estás involucrado, se nota que te importa un rábano la iglesia. Porque los que estamos involucrados sabemos que tenemos muchas más cosas que hacer que el tiempo disponible para hacer. Hay mucho que hacer, no damos abasto. Y por eso que es tan importante que todos se involucren. Y tenemos que involucrarnos en todo, en todas las cargas que Dios ponga en nuestros corazones. La obra de Dios es hacer. La obra de Dios no es solamente adorar, no es solamente servir cuando los demás me ven. Muchas veces la obra de Dios es servir cuando nadie me ve. Es anonimato. A veces la obra de Dios requiere que yo deje otras cosas, que yo abandone mis propias tareas. A veces la obra de Dios requiere que yo abandone mis propios privilegios, mi propia comodidad. De eso se trata. Yo cuando preparo a los nuevos ministros y les enseño muchas veces a los jóvenes, cuando los formo en esto, les digo: la obra de Dios significa que tienes que levantarte aunque esté afuera el temporal desatado, pero Dios quiere que vayas y hagas y resuelvas y tienes que ir. Y me acuerdo de una ocasión que uno me dijo una vez: pastor, es que bueno, se me pinchó el neumático y no pude ir. Qué mal hiciste, le dije. Tomas el bus, lo que sea, no tengo idea, le dije. Jesucristo anduvo hasta en un burro, no tengo idea cómo llegas, pero llegas. Y llegó, se bajó del auto y se pudo subir a un bus. La obra de Dios requiere aquello. La obra de Dios tiene que ver con entender el espíritu de servicio de Jesús. Eso es la obra de Dios. Pero la fe sin obras, sin ejercicio, sin hacer, está muerta. Está muerta. Es teoría. Recuerdo que en ese periodo difícil que nos tocó vivir de todo lo que fue el estallido social, que ese es un nombre que me parece muy acomodado, pero esa trifulca social que se armó en nuestro país llevó a que muchas personas, ¿no es cierto?, tuvieran una opinión bastante extrema, muy desajustada, y, ¿no es cierto?, se expresaran muchos de ellos, y todavía tenemos una consecuencia de mucha violencia social a raíz de esta forma, ¿no? Tú no puedes resolver algo con revoluciones, con muertes. No funciona. No funciona así el mundo moderno. No, está fuera de lo que esperamos, está totalmente fuera de los planes del Señor, obviamente. Pero también desató al interior de las iglesias la crítica como algo normal, como que si fuera normal la crítica. Y una de las cosas que empezamos a hacer con algunos que comenzaron con esta tendencia tan destructiva, tomé esta palabra y les dije: ok, léeme. Recuerdo a una de ellas, le dije: a ver, léeme. Leyó. Ya le dije: muéstrame primero tus obras. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué edad tiene? Tanto. ¿Cuántos años sirve a Dios? Tantos, pastor. Dime, ¿qué has hecho? Callada. No tengo nada más que decir, pastor. Tú no has hecho nada, le dije. Y nos vienes a decir qué es lo que tenemos que hacer. Querida iglesia, trabajar para Dios te da autoridad espiritual. Trabajar en la obra de Dios te da ejercicio espiritual. Trabajar para Dios te da discernimiento espiritual. Trabajar para Dios es salud espiritual. Te va a mantener saludablemente bien. Trabajar para la obra del Señor te va a mantener conectado con el Espíritu Santo. Te va a guiar, te va a hablar, te va a conducir, te va a enseñar. Cuando estás conectado con el hacer cosas, Dios también ministra tu corazón. Dios no es un Dios de cosas estáticas. Él lo hizo todo. Fíjense ustedes que el mejor ejemplo para que nos demos cuenta cómo es el corazón de Dios es cómo funciona el universo. Dime tú qué cosa está quieta en un universo. Nada del universo está quieto. Eso refleja de mejor forma, de forma muy sencilla, cómo es Dios. Un Dios que siempre está en actividad. Un Dios que siempre está en movimiento. Hacer.
bendecir, ejecutar, es parte de nuestra fe. Y cuando eso está ausente en tu vida, necesitamos que esta palabra golpee nuestros corazones y nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo yo? Querida iglesia, ¿qué estoy haciendo yo? Es una gran pregunta, preciosa pregunta. Y quiero repetírtela muchas veces para terminar esta palabra. ¿Qué estoy haciendo yo? De eso se trata esta palabra. No se trata de qué hace el resto. Se trata de qué estoy haciendo yo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago yo como respuesta? ¿Qué hago yo como algo normal de servirlo? ¿Qué hago yo como alguien que habla de Dios? ¿Qué hago yo? No que hablo, sino qué hago yo. ¿Qué hago yo? Quisiera invitarlos en esta hermosa jornada de preparación. Vamos a tener Semana Santa, Santa Cena, y nos identificamos con Él. Él es siervo. Y invitarles a que durante esta semana esa palabra pueda estar profundamente marcada en nuestros corazones. Él es siervo. Y siervo es alguien que hace, que ejecuta, que sirve, que hace una tarea manual, que desarrolla una actividad donde aparta tiempo, donde pospone sus cosas personales, donde no está Él primero, sino donde están otros primeros. Sin servir, no servimos. Si no servimos delante de Dios, no servimos. Servir, hacer, trabajar delante de Dios es el reino. No hay reino sin servicio. Si tú tienes una vida sin servicio, formas parte del gran grupo de los fariseos. Vas a terminar criticando, vas a terminar hablándole cera, vas a terminar destruyendo la fe y las ganas de otros. Pero cuando tu fe, cuando mi fe se fusionan, lo que hablamos es lo mismo que hacemos, entonces servimos. Y cuando servimos, agradamos el corazón de Dios. Quisiera terminar con esta hermosa pregunta en esta jornada. ¿Qué hago yo? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si esperas que alguien vaya y resuelva tu obligación de trabajar en la obra, y mientras nadie se acerque a ti, está todo bien, te quiero decir que está todo mal. Porque no servimos porque alguien me invita, servimos porque es normal servir a Dios, servimos porque es lo esperable después de que Él nos alcanzó y nos perdonó. Servimos porque es lo que corresponde a nuestra respuesta de amor al perdón del Señor. Por eso los ministros están en el ministerio. Ha sido tal su obra maravillosa que nuestra forma de responder a eso es que toda nuestra vida está al servicio de Él. Y Dios no te está pidiendo a ti que esté toda tu vida al servicio de Él, pero que se hayan espacios, momentos que puedas dedicar, destinar, consagrar acciones, hechos, tiempo, recursos, formas en donde nosotros bendecimos y hacemos. Quiero invitarlos para que nos vayamos con esta pregunta. No sé si podamos resolver todos o responder a esta pregunta todos, pero poder irnos con esta pregunta y poder, ¿no es cierto?, traer una buena respuesta para esta Santa Cena que vamos a preparar con mucho amor. ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Eso que hago está a la altura de lo que mi Padre quiere de mí? He estado viendo una cantidad de personas que Dios está moviendo en distintas áreas y que no son un pastor, no es una pastora, no es un ministro. Gente normal de una iglesia a quien Dios está tomando y está, porque la iglesia no puede seguir esperando que todo te lo resuelva un pastor. El reino no funciona así. Perdónenme, el reino no funciona así. Es una cuestión que Dios pone en el corazón de todo hijo y de toda hija servir. Y servir es lo normal, es lo que hay que hacer. No podemos cansar de servir. Aunque a veces el resultado puede no agradarme, u otros pueden, ¿no es cierto?,
malversarlo o mal administrarlo. Esa es otra historia y ellos van a responder ante Dios. Lo concreto es que lo que hagas, más allá del destino final, queda registrado. Está a tu cuenta y nadie lo puede alterar. Y cuando lleguemos allá, esa cuenta entonces, dice la palabra, entonces Dios nos va a compensar a todos según haya sido su obra. Así que hay cosas que yo hago con algunos de ustedes, hay cosas que yo hago con otros, hay cosas donde me pongo de acuerdo con otros, pero fíjense que el registro no dice sus obras, no es comunitario, es individual. Puedo hacerlo entre dos o entre tres, pero el registro es individual, queda como registro individual. Y por eso es que es tan importante esta pregunta. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y quisiera invitarlos para que nos vayamos con esta pregunta delante del Señor y que podamos traer esa respuesta y podamos trabajarla durante esta semana. Él es el siervo. Él fue el siervo del Padre y obedeció e hizo lo que el Padre le encomendó. Y es nuestro modelo de vida. De eso se trata el reino. Porque la fe sin obra es muerta y porque cada vez que hacemos algo queda en un registro que está en el cielo, que está en la presencia del Padre, y que cuando se abra ese registro, el Padre de gloria nos compensará a cada uno según haya sido su obra. Su obra. Y por eso nos vamos a llevar sorpresa. Por eso es que es tan importante servir. No se trata solamente de lo que ahora yo recibo, sino que también se trata de lo que va a ocurrir en la eternidad. Que el Señor coloque en nosotros un temor santo, que mueva nuestros corazones, que nos permita deshacernos de esas cosas que a veces nos impiden, de esas excusas humanas, pobres, miserables de nosotros mismos. El principal obstáculo para servir a Dios no es Satanás, no es la sociedad. El principal obstáculo para servirlo somos nosotros mismos. Nuestra propia pereza, inmadurez, nuestras propias objeciones, a veces nuestros pensamientos están lejos del Señor. Lo cierto es que la invitación es que tú y yo tenemos que servirlo, porque la fe sin obras está muerta, no sirve. Padre, te adoramos en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por este momento, gracias porque a través y por medio de ella tú quieres también formar al siervo, a la sierva en nuestros corazones. Sabemos que estás hablando, sabemos que estás trabajando y sabemos, Señor, que estás colocando inquietudes profundas en todos nosotros, sin excepción, y que muchas veces nos muestras realidades, Señor, y lo haces porque es apremiante, porque va a llegar el día en que vamos a estar delante de ti, va a llegar ese día, y va a llegar el momento en que se abra ese libro, el de las obras. Y Señor, cada uno recibirá, dice tu palabra, una recompensa, un retorno, según hayan sido sus obras. Oramos en esta hermosa mañana, tal como Santiago confrontó a sus hermanos, así también en esta mañana nos sentimos confrontados delante de ti. Qué tremenda pregunta. Señor, estamos invitados a responder. ¿Qué hago yo delante de ti? ¿Qué estoy haciendo? ¿Acaso estoy haciendo lo mínimo posible? ¿Acaso estoy haciendo lo más básico posible? ¿Qué hago yo? ¿Acaso estoy esperando que otro me llame para sumarme? ¿Qué hago yo? ¿Acaso estoy esperando que el ángel se aparezca para que me lo diga? ¿Qué hago yo? ¿Acaso estoy esperando que tú vuelvas a insistir habiéndonos tú hablado 1, 2, 4, 6 y habiéndonos dado testimonio una y otra vez? ¿Qué hago yo? En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Porque todavía estamos acá en la tierra y estamos a tiempo de poder arreglar, mejorar, enmendar ese libro, esa cuenta, esa lista que hay delante de tu presencia. Permítenos
Permítenos esta mañana sacudirnos del peso. Permítenos sacudirnos, Señor, a veces de esa pereza espiritual. Permítenos también sacudirnos, Señor, de la ignorancia. Permítenos sacudirnos de los juicios de valor equivocados. Permítenos sacudirnos de pensamientos distorsionados. Señor, oramos en esta mañana para que la palabra nos limpie, nos santifique, Señor, de enseñanzas equivocadas, conceptos equivocados. Que tu palabra nos limpie la mente y el corazón y nos permita entender en esta mañana, Señor, que solo hay una forma de agradarte a ti, y es hacer la palabra. No solamente saberla, sino hacerla, porque cuando la hacemos, las obras hablarán de ti. Las obras que hacemos hablarán de ti, hablarán de tu gracia, hablarán de tu amor, hablarán, Señor, de tu gloria maravillosa. Y oramos en esta jornada, Señor, para que cada uno de nosotros durante este tiempo pueda responder esa tremenda pregunta con temor delante de ti, y que se produzcan acciones profundas, no por hoy, no por mañana, sino por ese día en que vamos a tener que estar delante del trono y se abrirá ese segundo libro. Aún estamos a tiempo de corregir y aún estamos a tiempo de tomarnos en serio a quien nos has llamado tú. Tu bendición, tu gloria nos cubra. Tu bendición y tu gloria nos dirija hacia los distintos lugares, formas y maneras que tú quieres que te sirvamos, que te amemos, Señor, para que nuestra fe sea consecuente y lo que hacemos sea lo que predicamos, y lo que predicamos lo que hacemos, y lo que hablamos aquello que también se traduce en nuestra forma de vida delante de ti. Que tu gracia nos permita esa contundencia, y que tu gracia maravillosa también, Señor, alegren ese corazón precioso que tú has puesto en nuestros corazones para servirte y amarte. Y de esta forma, Señor, al servirte y al hacer tu obra, esa paz de gloria y ese corazón precioso de aprobación esté también en nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as the love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like you. Something as simple as trusting in you gives me the time, dear Lord, to